Bienvenidos a su podcast denominado Educación Alternativa para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la relación existente entre epistemología, educación y filosofía. Es importante hacer una radiografía de la sociedad para poder comprender esas necesidades que tiene la educación, para así realizar los aportes pertinentes para hacer la transformación de las vidas de esos educandos que a la final van a ser ellos quienes transformen los territorios donde ellos están. En esta oportunidad les habla Sofía Parra Arboleda. Estoy en compañía de la docente Daniela Herrera y del compañero Jonathan Riascos. Hola, muy buenas tardes compañeros y oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Mi nombre es Jonathan Calín Riascos Rodríguez, magíster en Educación para el Desarrollo Sociocultural y actualmente aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Hoy me gustaría hablarles sobre la relación que existe entre la filosofía y la educación. Yo considero que la filosofía y la educación están intrínsecamente relacionadas, siendo la filosofía una base fundamental para comprender y desarrollar la práctica educativa. De esta manera, la filosofía en la educación reflexiona sobre los fines y los medios de la misma, analizando los valores, la ética de papel que esta forma y tiene en la sociedad. Sumado a esto, la filosofía examina la naturaleza del aprendizaje, el propósito de la educación y los valores que se transmiten a través de ella. Esto implica, pues, analizar la influencia de diferentes enfoques filosóficos en las prácticas pedagógicas y el desarrollo de los estudiantes, como por ejemplo, pues, el pragmatismo y el constructivismo. El pragmatismo se centra en la aplicación práctica del conocimiento y la resolución de problemas. En el contexto educativo, este enfoque enfatiza la importancia de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real. Y también tenemos el constructivismo, un enfoque con el cual me identifico totalmente y el cual afirma que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción del individuo con su entorno. Se enfoca en facilitar experiencias de aprendizaje significativas y promover la participación activa del estudiante con la construcción de su propio conocimiento. Estos apenas son solo dos ejemplos de enfoques filosóficos que se relacionan directamente con la educación. Y teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que la filosofía en educación es una poderosa herramienta que moldea las prácticas pedagógicas y orienta el desarrollo de los estudiantes. Para nuestro quehacer docente, es fundamental comprender y manejar diferentes enfoques filosóficos para enriquecer nuestras prácticas educativas. Es por eso que para nosotros los docentes investigadores, la filosofía en la educación nos ayuda a comprender la importancia de la misma como un medio para promover la reflexión, la crítica y la transformación social en los territorios y contextos a los que pertenecemos. Sumado a esto, la filosofía en la educación puede fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, ayudándolos a cuestionar, analizar y conceptualizar la realidad. Además, fomenta los valores morales y la importancia de la educación en la formación de ciudadanos responsables y éticos. Teniendo en cuenta esto, es que se puede afirmar que en todas las épocas la educación ha formulado procesos formativos orientados a la eficacia y lo ha hecho a través de la filosofía, ya que por su naturaleza es la determinante de lo que debe ser la educación, los ideales y los valores que ésta debe proponerse. Además, el ser humano ha sentido la necesidad de tener principios para guiarse y guiar a los demás. Ha sentido la necesidad de relacionarse implícitamente con un sistema filosófico que le permita diseñar su vida con más acierto, tomar decisiones, dar juicios de valor y conducirse hacia la tan llamada felicidad. En resumen, la filosofía y la educación están estrechamente vinculadas, siendo la filosofía una herramienta fundamental para reflexionar, comprender y mejorar nuestra práctica educativa. Hola a todos, mi nombre es Daniela Herrera Escobar. Estoy muy agradecida de estar en este espacio de participación, en este espacio de conversación. Quiero comentarles que soy docente del área de lengua castellana y hago hincapié que laboro en un colegio rural, aprovechando pues toda la temática que vimos en este espacio del doctorado del municipio de San Agustín en Colombia. Además soy magíster en didáctica de lengua y literatura. Para mí, la epistemología no es solamente un campo teórico, sino también una manera de ver el aula con otros ojos, de reconocer al otro y de ser conscientes de que la responsabilidad que tenemos como educadores de formar seres libres, éticos y críticos. La epistemología de la educación es una invitación constante a revisar lo que hacemos, lo que enseñamos y sobre todo cómo lo estamos enseñando, porque cada vez que un estudiante formula un interrogante, es justo ahí donde comienza el verdadero acto educativo. Pienso que la epistemología nos conduce a esa formulación de preguntas relacionadas con la adquisición del conocimiento, cómo lo adquirimos, cómo sabemos lo que sabemos, si es verdadero o no. Esto es una invitación a reconocer que el conocimiento tiene un contexto, una historia,
El desafío está en abrir una ventana a la pluralidad epistémica. Esto quiere decir que debemos reconocer que existen múltiples formas de conocer el mundo. Y hablaba anteriormente sobre el espacio rural en el que tenemos, porque en esos espacios es donde nos podemos dar cuenta y podemos reconocer la ancestralidad, el conocimiento popular, el saber indígena, incluso los enfoques feministas que han sido tan oprimidos y otro tipo de pensamientos que precisamente nos ayudan a reconocernos y a romper con lo que se nos ha impuesto desde ese pensamiento eurocéntrico para fomentar una educación más justa y democrática. Yo creo que para nosotros como docentes, la epistemología no debe ser solo un contenido más del currículo, que también en muchas veces se nos impone, sino que debe convertirse en una herramienta para pensarnos a nosotros mismos, para preguntarnos desde qué lugar estoy enseñando, qué idea de verdad les estoy transmitiendo a mis estudiantes, qué posibilidades de pensar estoy abriendo o incluso qué puertas estoy cerrando a ese pensamiento en mis estudiantes. Y para quienes se forman o nos estamos formando como educadores, es un espacio para reflexionar de manera epistemológica, ya que es un acto de compromiso y es una necesidad urgente que tenemos nosotros para cambiar las realidades tanto de nuestros estudiantes como de la sociedad en la que vivimos. Tejiendo la palabra que han puesto mis compañeros en esta conversación, hay que recordar que las epistemologías, sobre todo la crítica y la del sur, vienen con gran fuerza hacia los territorios, sobre todo aquí en Colombia, y va surgiendo hacia el territorio de México y demás países que también acompañan, y sabemos lo importante que es empezar a desalambrar la mente hacia poder construir desde la educación los territorios y las vidas que queremos. Sobre todo, empezar a entender que el eurocentrismo y el antropocentrismo no le han traído gran beneficio a los seres humanos ni con esos seres con quienes convivimos, y que al final nos hacen de estos territorios o de esta tierra realmente lo fundamental para esa felicidad tan anhelada que quiere o la vida digna que buscamos como seres humanos. Entonces, también aprovechar este año para recordar esas enseñanzas y esas disertaciones que hace Fals Borda, que acompañado con Paulo Freire, acompañado con Lola Sendales acá en Colombia, acompañando también la palabra de Marco Raúl Mejía, pues es básicamente encontrarnos con esos saberes filosóficos, pero es la historicidad de ellos los que nos conllevan como educadores a caminarnos los territorios donde laboramos y de esa manera comprender y darle las voces a esas personas que lo necesitan, como son nuestros estudiantes. Es construir al lado de ellos esa educación que queremos, construir desde la parte humana hacia entender realmente las necesidades que nos empieza a dar la nueva globalización, ¿no? Esta globalización mundial que nos mueve hacia la parte importante, que es la parte ambiental, el desarrollo de pensamiento, el arte y todo lo que nos humaniza a nosotros como seres humanos. Entonces, vamos a conocer de mano de la compañera Daniela una experiencia, un ejemplo de cómo es construir educación a partir del conocimiento de los territorios y de las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Gracias, Sofía. Pues quisiera hablarles un poco acerca de esa búsqueda como docente para desarrollar en los estudiantes esos procesos de lectura que a veces son tan complejos, ¿no? Desde hace un tiempo, pues se ha venido implementando en las clases una práctica que va más allá de leer por leer. Lo que estamos buscando es comprender, interpretar y pues luego expresar lo leído de manera creativa. Es así como nacieron los murales en el aula, que son construidos a partir de las voces, las emociones, las habilidades e ideas que tienen los estudiantes pues frente a las lecturas que se llevan al aula. Tras la lectura de estos textos, los estudiantes tienen procesos de diálogo, de interpretación y extraen también su sentir, que luego lo llevan a lo visual. El mural se ha convertido en una forma de lectura expandida, en un espacio de pensamiento colectivo, pues donde lo artístico y lo simbólico se entrelazan con lo textual. Desde una perspectiva pedagógica constructivista, el conocimiento en el aula no es algo que se transmite, sino que se construye. Lo que pasa en estos murales es el saber se produce en la interacción, en el diálogo, en la relectura visual de los textos. Freire nos dice que el estudio no solo se mide por el número de páginas que se leen una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre,
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Finalmente, esto se convierte en un acto de pensamiento donde se plasma su lectura del mundo, sus preguntas, sus vivencias. Se podría afirmar que este proceso es epistemología viva. Lo que hemos desarrollado desde el arte es la expresión que se dimensiona como una forma de pensar, ya que a través de los colores, las formas, la composición, se rompen los límites entre los saberes racionales para dar paso a la sensibilidad. Esa sensibilidad que se ha perdido porque ya nos estamos dedicando dentro de las aulas a lo académico, a esa transmisión, a que el maestro se convierta en un agente que solamente bota información sin darle chance a los estudiantes de que puedan posibilitarse ese desarrollo de las habilidades que tienen, ¿no? Esta experiencia nos ha enseñado que en el aula también se puede crear un espacio de pensamiento. Hemos llegado a la conclusión de que leer es crear y que enseñarles en el fondo no solamente ayuda a los otros a encontrar su propia forma de conocerse, sino que también es una forma de reconocer su propio mundo. Y de esta manera, desde todas las posibilidades que podríamos tener en estos espacios, se logra que los estudiantes sean agentes activos de su propio conocimiento. Excelente. Bueno, primero quisiera decirle, compañera Daniela, muchas gracias por compartir sus experiencias significativas morales en el aula con nosotros y también felicitarla, pues considero que es una estrategia muy interesante y creativa, puesto que la integración de la lectura con las expresiones artísticas pueden potenciar la comprensión lectora, la motivación y el desarrollo de la creatividad en nuestros estudiantes, ya que a través de la lectura los alumnos pueden acceder a nuevas experiencias y nuevos conocimientos, y sumado a la expresión artística les permitirá apropiarse e internalizar esas experiencias y conocimientos para expresarlas de una forma colorida y creativa. Puedo inferir, basado en su experiencia significativa, que usted es una docente por vocación y que disfruta de su labor y que trata de compartir su filosofía de vida con sus alumnos, lo cual me parece bastante relevante, porque si nuestros alumnos tienen como ejemplo a guías pensantes, lectores, críticos de la sociedad en la que viven, pueden desarrollar ese pensamiento crítico que tanto se necesita en las nuevas generaciones y que puede ser el generador de un cambio social y cultural en nuestra sociedad. Puedo decir sinceramente que me gusta y apoyo este tipo de iniciativas, ya que la lectura es el medio por el cual podemos ser autodidactas y críticos de nuestro contexto y entorno. Además, el muralismo es un proceso que permite a las comunidades fomentar una conciencia colectiva. Es un proceso de relevancia social, educativa y reflexiva, donde lo estético no es lo más importante, sino el mensaje y la ideología que representa. Me parece un gran trabajo en el aula y una excelente manera de motivar a nuestros estudiantes a leer y a expresar sus creencias de forma artística. Recogiendo estas palabras de estos minutos que nos acompañan, podemos decir que esa radiografía con la que iniciamos en la introducción, decía un buen maestro, hay que evaluar la sociedad para saber cómo está la educación. Entonces, en ese orden de ideas, es importante la palabra que nos dejó Falsborda en cuestión de sentipensar, pero creería que ya somos pensantes y ya sentimos la rabia, sentimos la indignación, sentimos la injusticia. Entonces yo creo que es el momento de la acción. Hay que accionar ese pensamiento, hay que accionarlo, esa rabia que nos mueva hacia poder construir, poder tejer, poder desalambrar, poder desaprender también para volver a aprender lo que es necesario en las aulas de clase. Es olvidarnos también de esas frases que se repetían tanto, de que los aprendizajes, la lectura, el cambio, de que los docentes puedan determinar cuáles son las necesidades de cada contexto. No se pueden repetir los currículos de un sitio para otro. Ya nos olvidamos o nos tenemos que olvidar de los temas. Tenemos que darle apertura a una educación más horizontal. Olvidarnos de pronto también se encuentra en la educación ese oprimido y ese opresor, ese tener el poder, esos micropoderes que a veces funcionan a través de las calificaciones, a través de las comparaciones de un ser con otro. Entonces, básicamente la invitación de filosofar la educación es poder comprender el para qué y el por qué nosotros estamos en el aula, para qué educamos, por qué educamos y hacia dónde queremos construir la nación que queremos construir. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.